Gerundio, participio presente y participio pasado. Aprendamos sobre el uso del gerundio, participio presente y del participio pasado. El gerundio, participio presente, es una forma del verbo ing y el participio pasado es llamado como PP en general. Se agrega la terminación id a los verbos. En ocasiones, estos pueden ser irregulares, por lo que la conjugación es distinta. Tanto el participio presente como el participio pasado pueden funcionar como adjetivo, siempre y cuando estén antes o después del sustantivo para modificarlo. Ambos son semánticamente diferentes. ¿Cómo los distinguimos? En la relación entre adjetivo y participio, se usa participio presente si es voz activa, o participio pasado si es voz pasiva. Veamos lo que esto significa de manera más detallada. Empecemos con el participio presente, a sinking island. El participio presente, sinking, está modificando a island. Sink es un verbo intransitivo, que significa hundirse. En el ejemplo, la isla se está hundiendo por sí misma, no es que alguien la hunda. Por eso sinking es usado como participio presente. Veamos el caso en que el participio presente modifica al sustantivo por detrás. A food services enterprise operating many stores throughout China. A food services enterprise. Este es un sustantivo compuesto, es decir, la empresa de gastronomía. En la siguiente boquilla, operating many stores throughout China, está modificando el sustantivo. Esta empresa de gastronomía, many stores, está gestionando. No es gestionado. Entonces el participio presente operating está en uso. Luego operating y su objeto directo many stores sigue después. Ahora el participio. La relación entre el sustantivo modificado y el participio deriva en la voz activa. Dicho de otra manera, relación. ¿Qué pasa con el significado en una relación de este tipo? Si pensamos como una oración a la isla se hunde, la empresa gestiona un local y el sustantivo y el adjetivo están sujetos semánticamente a la conjugación verbal, ahora veamos el pasado participio. A cancel appointment. Appointment es modificado por cancel. Cancel es un verbo transitivo que significa cancelar. Sin embargo, appointment puede cancelar por sí misma, ¿no? Será cancelada. Cancel es la respuesta correcta. A continuación, veamos cómo el participio pasado modifica al sustantivo. A book written by a former prime minister. A book, un libro, written, fue escrito. By a former prime minister, por el primer ministro anterior. Porque el libro no está escrito por sí mismo. Write, el participio pasado, written, fue usado. En ambos casos, la relación entre el sustantivo modificado y el participio resulta en voz pasiva. Dicho de otro modo, se transforma en este tipo de relación. Entonces, ¿qué ocurre a nivel semántico? Veamos las oraciones. Cancelé la cita. Escribí un libro. Semánticamente, el sustantivo y el participio pasado están en una relación de verbo-objeto. Te explico esto porque hay algunas cosas que debes tener en cuenta con respecto al participio pasado. El participio pasado puede modificar sustantivos, pero también puede usarse en la forma be plus pp, voz pasiva. Para tiempos perfectos se usa have o had, pp, también. Sin embargo, solo el participio pasado de un verbo transitivo puede expresarse como voz pasiva. Para el uso de verbo intransitivo no funciona igual. Pongamos un ejemplo. She finished the work. En esta oración simple, finished actúa como verbo transitivo. Si esta oración la cambiamos a voz pasiva, quedará como the work was finished by her o algo así. Finished fue cambiado a was finished. La finalidad de esta oración es expresar lo que ella hizo.
Entonces, the word finished by her puedes escribirlo así, debido a que finish es un verbo transitivo. Puede cambiarse a voz pasiva. El sustantivo se puede modificar con el uso del participio pasado. A diferencia de esto, veamos el verbo intransitivo. She works for a law firm. Ella trabaja para una firma de abogados. ¿Puedes cambiar esta oración a voz pasiva? No se puede. Work. Esto se debe a que el verbo no tiene objeto directo. For a law firm es una frase preposicional, no un objeto. Work, al no tener objeto, no puede convertirse en participio pasado en voz pasiva. Esto no quiere decir que el verbo intransitivo no se pueda transformar en participio pasado. Si este no tiene voz pasiva, puede usarse el participio pasado. Hagamos oraciones en pretérito perfecto. Works puede cambiarse a has worked. Simplemente, este has después worked es tiempo pasado participio, pero no tiene voz pasiva. La voz activa pasiva. Hablemos sobre sus conceptos. Si bien en nuestro idioma no seguimos de manera tan estricta estas reglas, en inglés los tonos son muy importantes. Por ello es necesario que entiendas estos conceptos. Aprenderemos algo más sobre el participio presente y el pasado participio. En inglés, la gente usa este tipo de verbos para explicar cómo los hace sentir algo. Estos verbos requieren de un sujeto, persona, más un objeto. No hace falta decir que el resultado de la prueba me ha satisfecho. Seguramente, el resultado de la prueba será exitoso. Los resultados de la prueba fueron satisfactorios. Estamos contentos con el resultado de la prueba. Estos verbos emocionales y en forma de participio presente evocan emociones y en forma de participio pasado se sienten emociones. El participio presente, como el adjetivo, se usan tanto en el TOEIC como en la vida cotidiana. Por ello, en este libro usamos principalmente elementos como libros, música de películas, pruebas, situaciones, tópicos laborales, pues estas cosas evocan, provocan emociones. Caso contrario, el participio pasado se usa para hablar de personas, y son las personas las que sienten emociones. Nuevamente, en nuestro idioma no hay una distinción marcada entre dichos usos, así que te recomendamos no resolver esto por interpretación. Debe comprender la diferencia entre participio presente gerundio y participio pasado, y memorizar las expresiones de uso frecuente. Entonces, veamos qué tan frecuentemente se encuentran estas expresiones de emociones en el TOEIC. Amuse es el verbo entretener. Entonces, amusing movie quiere decir es una película entretenida. Amuse significa que la gente se divierte. Confuse significa confundir. Así que confusing question significa que una pregunta es confusa, que no se entiende bien. Confused significa estar confundido. Disappoint es el verbo decepcionar. Disappoint result significa que los resultados fueron decepcionantes. Disappointed at significa estar decepcionado de algo, alguien. Embarrass es el verbo que significa avergonzar. Embarrassing situation quiere decir situación frustrante. Embarrassed se usa para demostrar sorpresa, avergonzamiento. Exhaust es el verbo que significa agotar, apurar. Exhausting day significa un día duro. Exhausted, cuando dices esto, significa que estás exhausto, agotadísimo, agotadísima. Fascinate es el verbo fascinar. Fascinating music significa que la música es encantadora. Fascinated, cuando se usa como participio pasado, significa estar encantado, encantada, fascinado, fascinada. Interest significa atraer interés o atención. Interesting book quiere decir un libro interesante. Interested in significa estar interesado en algo.
Satisfy es el verbo satisfacer. Satisfying result quiere decir resultados satisfactorios. Satisfied with significa que estás satisfecho, satisfecha con algo. Surprise es el verbo sorprender. Surprising news significa noticias sorprendentes. Surprised at significa sorprenderse por algo. Tire es el verbo cansarse. Tiring work significa trabajo agotador. Tired of puede ser usado como cansarse de algo. Veamos un ejemplo. The response from the client was satisfying, satisfied. The response from the client fue satisfactoria, estaba satisfecho. La respuesta es fue satisfactoria. Entonces, el participio presente satisfying debe ser la respuesta correcta. Veamos la siguiente oración. Ojo, revisa lo siguiente cuidadosamente. He's a really tiring person, so people avoid talking to him. Esta frase significa que es una persona pesada, por eso la gente evita hablar con él. Entonces, he's a really tiring person, ¿cuál elegiría? He no está cansado, sino que hace que otros se cansen. Entonces, debe usarse participio presente también. Antes dijimos que el participio presente se usa especialmente con cosas, pero eso no significa que no se pueda usar con personas. Cuando decimos que alguien es una persona muy interesante, molesta, les damos un adjetivo. Es decir, hacemos que ese alguien sea interesante o molesto. En estos casos podemos usar participio presente. Resolvamos este problema de inmediato. Propose es cuestión de elegir una de las diversas formas del verbo sugerir, proponer, conjugación del verbo. El problema es con las oraciones largas. Si miras detenidamente la posición de los espacios en blanco, no es necesario que analices la oración completa. Tenemos una preposición on delante del espacio en blanco, y puesto que on está ahí, debemos analizar esta oración como una oración proposicional. On the, espacio en blanco, changes to the policy tomorrow, artículo de y sustantivo changes, y hay un espacio en blanco entre ellos. Entonces, resulta difícil encontrar un modificador para colocar delante de changes y que pueda cambiarla a la conjugación del participio a, purpose de, purposes, son verbos, así que vamos a eliminarlos. B. Propose, participio pasado. C. Proposing, participio presente. Estos son las respuestas correctas. Ahora mira la relación entre changes y el espacio en blanco que se modifica. Propose es el verbo que significa proponer. Entonces, changes sugiere una propuesta, ¿o se ha sugerido una propuesta? Se ha sugerido una propuesta. B. Proposed es la respuesta correcta. Si la colocamos en el espacio en blanco, the council members intend to vote on the proposed changes to the policy tomorrow. Los miembros del Parlamento están esperando a votar mañana sobre las propuestas que implican cambios políticos. Lo siguiente también es un problema. Attach, pegar, adjuntar. Hay que elegir la forma adecuada entre las varias formas de este verbo. Veamos esto detenidamente. El verbo es left. El sujeto es the warehouse workers y left, como verbo, tiene el objeto que es the labeled, el objeto directo. Este left es el verbo y el verbo infinitivo es leave. Leave también significa dejar, pero esto no quiere decir que warehouse workers han dejado la etiqueta. En este caso, left significa que ha dejado a un estado de. Es un verbo de clase 5.
Ahora que sabemos esto, podemos encontrar una palabra en el espacio en blanco que actúa como complemento objetivo. Los que tienen función de complemento serían el participio presente be, attaching, y el participio pasado de attach, los dos. Los participios funcionan también como adjetivos, así que podemos colocarlos en la posición de acusativos. A. The warehouse workers left the labels, espacio en blanco, to show the contents of each box attaches. Y C. Attach. Son verbos, por lo tanto, no pueden colocarse aquí. Entonces, the labels. Debes fijarte en la relación entre esta palabra y los espacios en blanco. La etiqueta se pega sola o la pega alguien más. La respuesta posterior es correcta. Es la voz pasiva. Entonces, el participio pasado de attach es la respuesta correcta. Si la colocamos en el espacio en blanco, the warehouse workers left the labels attached to show the contents of each box. Esto significa que los personales del almacén dejaron pegadas las etiquetas para mostrar el contenido de cada una de las cajas. Pasemos a algo que será de interés para los estudiantes del participio presente y del participio pasado. La pregunta es que la fórmula be plus ing, en la que el participio funciona como adjetivo, y la fórmula del presente continuo be plus ing son difíciles de distinguir. Se mencionó anteriormente que existen casos en donde el gerundio y el participio presente actúan como adjetivos. Si colocamos al sujeto después del verbo ser, estar, be, el sujeto, puede tener el significado como hacer. El tiempo del presente continuo es también formulado con be plus ing, por lo que el participio presente que va después del verbo, be, puede parecer muy similar. Es decir, no es necesario diferenciarlos. Incluso los mismos nativos del inglés no notan la diferencia. Veamos un ejemplo. It is surprising. Es una oración que dice esto, esta, es asombroso, asombrosa, sorprendente. Observa la estructura de la oración. Surprising es usado como el complemento adjetivo y es una oración de clase 2. It is surprising us. Cuando se dice algo así, es porque están sorprendidos. El sujeto it, verbo, y surprising, objeto, as, así que es una oración de clase 3, formulado S más V más O. El tiempo es el presente continuo. En estas dos oraciones se usa surprising y son de participio presente, pero en la anterior está actuando como un adjetivo y en la siguiente tiene función verbal. Esa es la diferencia, sin embargo no es necesario distinguirlos. Tampoco es parte de los temas del TOEIC. El idioma inglés es una lengua que está en constante cambio, pues se usa de manera internacional. Incluso ahora se están creando palabras nuevas. Los participios se usan con frecuencia, por lo que su significado o características podrán cambiar debido al uso. Incluso podría cambiar su uso al de adjetivo. Por ello, estas distinciones carecen de sentido. Lo importante es saber cómo, cuándo y dónde usar el participio.